Aleluya. Pues hoy para empezar no vamos a tardar mucho hoy. Hoy va a ser el estudio un poquito más rápido porque lo doy yo. Y bueno, como estamos estudiando la semana pasada el capítulo 1 sobre la disciplina formativa, esto continúa, esto sigue, es la semana 2, ¿vale? Que es la disciplina formativa edificando la iglesia. Edificando la iglesia. Y bueno, tenemos los libros y antes de dar la antesala a esta serie, o digamos a este capítulo, ¿no?, de esta semana, vamos a hablar un poquito y vamos a dar 4 puntos, pero vamos a empezar leyendo lo que pone en el libro, ¿vale? Dice, para empezar, dice, afortunadamente la mayor parte de las disciplinas que experimentamos en nuestra vida cotidiana es de tipo formativa. Es decir, todos hacemos cosas que, aunque no siempre son divertidas o emocionantes, nos ayudan a desarrollar y crecer de múltiples maneras. Y como os he dicho, para poder entender el título de hoy, ¿vale? Tenemos que ver, digamos, establecer un marco, lo he escrito, ¿vale? Vamos a ver 4 puntos para llegar a esto, ¿vale? La disciplina formativa edificando a la iglesia, ¿vale? Y establecer un marco para disciplinas de la iglesia requiere que entendamos estas cosas, estos principios, que igual los hemos entendido. Por eso vamos a dar un corto resumen que he escrito, ¿vale? Para que todos vayamos leyendo, ¿vale? Esto ya lo sabemos, seguro que lo sabemos. Pero como Pablo decía, dice, están las cosas en repetir y en repetir y en repetir. Y así no aprendemos. Aprendemos no solo para nosotros, sino aprendemos para edificarnos todos juntos, pero luego también dar a entender a otros hermanos. Porque hay muchos casos que te encuentras con hermanos de otros sitios y terminan que no entienden esto. Y tú le tienes que explicar todo esto. Entonces, las series que estamos dando es para la iglesia, pero uno se forma, las aprende, las vive y sabe compartirlas. Porque esto es algo que a lo mejor otros hermanos no entienden y lo tienen un poquito devaluado. Y es bueno que nosotros podamos también dar a entender a otros hermanos lo importante que es lo que estamos dando aquí, que es la iglesia. Y para llegar, por ejemplo, a lo que estamos haciendo, que estamos hablando de las disciplinas formativas, porque nos informamos disciplinándonos unos a otros, y ahora vamos a verlo, son 4 pasos o 4 etapas que hemos estado enseñando. Nosotros en esta iglesia se discipula de esta forma. Hemos estado dando a entender a los miembros de la iglesia, estos son los pasos para ser miembros de esta iglesia que hemos dado a los nuevos creyentes. Y es establecer un marco para la disciplina de la iglesia requiere que entendamos qué es el evangelio, qué significa ser cristiano, qué es una iglesia local y qué significa ser miembro de una iglesia. Y después de haber entendido estos pasos en nuestro desarrollo como cristianos y como miembros, entonces entenderemos las disciplinas y entonces podemos entender lo que dice la palabra, como vamos a ver hoy, ¿vale? La palabra de Dios. Esta es la antesala para que podamos entender lo que estamos haciendo, ¿vale? Y se supone que nosotros como miembros estos pasos los hemos dado y los conocemos, pero vamos a leerlos, ¿vale? Para poder entender un poquito más el estudio, porque luego el estudio lo abriremos, cogeremos Colosenses y abriremos el abanico de lo que nos dice, ¿vale?, la palabra. Y vamos a leer, ¿vale? El primer paso es entender qué es el evangelio, es el primer paso que damos. Dice, ¿qué es el evangelio?
que la acabamos de terminar el Evangelio hace poquito, ¿vale? Es la buena noticia acerca de lo que Dios ha hecho para salvar a los pecadores mediante la muerte y la resurrección de Cristo. Amén. ¿Vale? Habiendo entendido eso, el segundo paso, ¿qué significa ser cristiano? Y ese es nuestro proceso. Dice, es alguien que ha sido perdonado y unido a Dios a través del nuevo pacto en la sangre de Cristo. Y es alguien a quien se le ha dado una nueva naturaleza por el Espíritu. Ser reconciliado con Cristo significa ser reconciliados con la familia de Cristo. El cristiano tiene entonces una nueva posición, una nueva naturaleza, una nueva familia y finalmente una nueva descripción de sus obligaciones por tener una familia. El cristiano es alguien que ahora representa a Jesús y por tanto a Dios. Y este es precisamente el mensaje del bautismo y de la Santa Cena, que es lo que hacemos nosotros, la Santa Cena y el bautismo. Y dando un pequeñito repaso y resumen a ser bautizado, el bautismo cristiano ilustra la muerte y la sepultura y resurrección de Cristo al mismo tiempo. También ilustra nuestra muerte al pecado y nuestra nueva vida en Cristo. La acción de ser sumergido en el agua representa ser muerto al pecado y la acción de salir del agua representa la vida limpia y santa que sigue a la salvación. El bautismo es un testimonio externo de lo que se ha ocurrido internamente en la vida de un creyente. El bautismo es un acto de obediencia al Señor después de la salvación, aunque el bautismo está estrechamente asociado con la salvación, no es un requisito para ser salvo. Nos salva a Cristo y lo que nos une a Cristo es la fe. Nuestra fe nos lleva a nuestro Salvador, pero el segundo paso es confesarlo. Eso lo tenemos claro, pero es como hablar de nuestra evolución para llegar a las disciplinas, ¿vale? Participar de la Santa Cena, que es lo que estamos haciendo nosotros, es anunciar su muerte y nuestra incorporación a su cuerpo. Nos recuerda la expiación de nuestro Salvador. Dios quiere que sus hijos sean señalados y apartados y quiere una separación entre su iglesia y el mundo. Quiere que seamos santos porque Él es santo y los cristianos representan a Dios aquí y ahora. ¿Vale? Ahora, ¿qué es una iglesia local? Ya nos estamos acercando al tema, ¿vale? Empezamos con el Evangelio, qué significa ser cristiano, los sacramentos que hacemos, la importancia de darle a los sacramentos del bautismo y la Santa Cena. Lo hemos entendido, ya nos estamos acercando para dar a entender lo que estamos del tema de la disciplina, por qué llegan las disciplinas. Dice, ¿qué es una iglesia local? Aquí llega lo importante, y esto lo deberíamos de aprender bastante bien, porque es un tema que esto puede salir en cualquier persona que dice, no solo para nosotros, como he dicho, para crecer y para estar y para entender lo que dice la palabra, porque esto seguramente lo terminamos compartiendo con otros hermanos que igual no lo ven, no lo ven correcto, el reunirse, no lo ven bien. Y yo soy cristiano y en mi casa con eso me vale. Y a esos cristianos también hay que corregirlos. No solo nos corregimos nosotros, sino también podemos llegar a corregir si entendemos esto y lo vivimos. Es importante. Podríamos decir que es un grupo de cristianos que se reúnen regularmente en el nombre de Jesús para confirmar y supervisar de forma mutua a través de la predicación del Evangelio y de la práctica de sus sacramentos su membresía en el reino de Jesucristo. A la iglesia local se le ha concedido la autoridad de utilizar las llaves del reino para practicar y mantener tanto el bautismo como la Santa Cena, realizando así la tarea de distinguir a la gente de Dios de la gente del mundo. Por supuesto, la iglesia es más que una institución con autoridad celestial, también es un cuerpo, una familia, un rebaño, un templo, un pilar y baluarte de la verdad. Pero no debemos olvidar el hecho de que es una institución en la tierra instituida por Jesús con autoridad para declarar quiénes son los ciudadanos y embajadores. ¿Para qué significa ser miembro de una iglesia? Este es el último punto, ¿vale? Y ya entramos al tema, como he dicho, era la antesala y los pasos que hemos dado, ¿vale? Para llegar a ser miembros y poder entender qué es ser miembro de una iglesia. Dice, es una declaración de la ciudadanía en el reino de Cristo.
Es la declaración de que una persona que profesa ser creyente es un representante oficial de Jesús, graduado, identificado y con buena intención. Más concretamente, la membresía de la Iglesia es una relación formal entre una iglesia local y un cristiano, que se caracterizan por la confirmación de la Iglesia, la dirección de un discipulado cristiano y una sumisión cristiana para vivir ese discipulado bajo el cuidado de la Iglesia. La Iglesia, como cuerpo, confirma la profesión de fe y el bautismo de la persona como formalmente creíble. La Iglesia promete supervisar el discipulado de esa persona. La disciplina eclesial se trata de corregir el pecado, con el propósito de asegurar que los miembros de la Iglesia estén representando a Jesús verdadera y correctamente. Se trata de pedirle al que sean lo que declaran ser. Esto es fuertísimo, ¿eh? Esto es precioso. Dice, en definitiva, todo el tema de la disciplina tiene que ver con la reputación de Jesús en la tierra, sin duda alguna, es mucho lo que está en juego. Por eso está el discipulado, para corregir. Si confesamos ser cristianos, debemos de serlo, y la Iglesia debe de supervisar la vida del creyente, discipulándolo con la palabra, con el Evangelio, corrigiéndonos, para que lo que decimos sea, para que si mi hermano Emilio dice que es representante de Jesús, la Iglesia debe de supervisar si verdaderamente su testimonio y su vida avalan lo que él dice. Ese sí, para disciplinarnos, para corregirnos, para informarnos, para enseñarnos. ¿Vale? Y esta era la antesala, ¿vale? Los pasos que hemos estado dando como creyentes. Hemos comprendido qué es el Evangelio, qué significa ser cristiano, qué es una iglesia local y qué es ser miembro de una iglesia. ¿Amén? Y ahora sí que vamos a entrar al estudio y volvemos entonces a lo que es el libro. Ahí está. Basta. Vamos a empezar a ver el libro. Vale. La idea principal. Vamos a leer la idea principal, ¿vale? Del tema. Dice, la idea principal, dice, Dios llama a todos los miembros de la iglesia local a edificarse unos a otros en amor, para que la iglesia crezca en santidad. El propósito de toda la disciplina es para que crezcamos en santidad. Es decir, nos llama a todos a practicar la disciplina formativa entre nosotros, a animarnos e instruirnos para vivir como cristianos. Y ahí, profundizando un poco, ahora es cuando vamos a coger, Colosenses dice, como vimos en el estudio anterior, los teólogos llaman disciplina formativa a esta edificación corporativa, porque es el medio por el cual los miembros de la Iglesia se ayudan mutuamente a crecer hacia la madurez en Cristo. Y ahora vamos a coger Colosenses 3, que dice el apóstol Pablo nos instruye acerca de cómo debemos hacer esto. ¿De dónde lo sacamos todo esto? De la palabra. No es algo que, no es una, como hemos dicho, esta es una institución que no debemos de olvidar que es de Cristo. Entonces, Él nos enseña, Él nos corrige, Él nos informa, Él nos exhorta, su palabra nos enseña. Y la Iglesia, con todos sus defectos, nos corregimos. Por eso tenemos que estar supervisándonos esa vida cristiana que tenemos. Y vamos a coger, como lo dice en el libro, ¿vale? Colosenses 3. ¿Puedes leerlo, Emilio? Colosenses 3, del 12 al 17. Dice, vestíos pues como escogidos de Dios, Amén. santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad,
de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y ser agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Amén. Para el estudio de hoy no se ha podido buscar unos versículos que sean más base que estos. ¿Cómo estaba corrigiendo Pablo a los colosenses? Y vamos a estar mirando un poquito, ¿vale? Abrir un poquito el abanico de estos versículos. Vamos a ver, aunque sea un poquito, porque son demasiado hondos y demasiado bonitos para verlo todo y contemplarlo, pero sí vamos por lo menos a meditarlos y a ver un poco la profundidad de estos versículos para que los entendamos. Porque es un llamado a vivir una vida cristiana caracterizada por la compasión, por la bondad y la humildad y la paz, y todo ello con la luz del amor, con que Cristo nos ha amado. Es precioso, la verdad es que es precioso. Dice por ejemplo, el 12, ¿no? Mira, vamos a abrir un poquito, por ejemplo, los versículos. Dice, el 12 dice, vestíos pues escogidos de Dios, como escogidos de Dios santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Ahí nos insta a vestirnos con características de Dios, a vestirnos con sus características. Daos cuenta, como es la misericordia, como es la bondad, como la humildad, la mansedumbre, la paciencia. Y eso no es algo externo, está hablando de algo, de actitudes internas que salen de nuestro corazón, porque está hablando de la misericordia, de la bondad, de la mansedumbre y de la paciencia. O sea, no es externo, esto es una convivencia de que salga del corazón. Nos insta a revestirnos de características de Dios. Es lo que está diciendo el apóstol. Y eso solo se hace con un cambio de nuestro corazón y nuestra manera de ser, si no, no podría. Con todas estas características no podríamos engañarnos demasiado tiempo, podemos ir, pero no. O sea, solo con estas características llegamos a vivir un largo tiempo. Si no, sería un engaño, y los engaños no duran tanto tiempo. Podríamos un hermano que no sea hermano, pero al poco tiempo se vería que esa característica no está revestido con esas características. Lo que hace perseverar y perdurar a la Iglesia es cuando llevamos estas características y nos revestimos de todo esto, con las características de Dios. Está hablando de actitudes muy profundas. Parecen, cuando las leemos un poquito, pero tener paciencia, humildad, bondad, misericordia, es un trato de Dios, obrando en medio de la Iglesia para que esto ocurra entre nosotros. Dice el 13, dice, esto ya es, daos cuenta, dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviese queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Está hablando que nos soportemos, porque nos conoce, porque somos un poco insoportables, Dios sabe de qué forma somos, sabe que somos un poco criticadores, sabe que somos un poco, entonces soportaros. Y si alguno tiene una queja, pues como Dios os ha amado, perdonaos unos a otros. Si esto no es una disciplina formativa, no lo hemos entendido. No lo hemos entendido. Porque nos estás diciendo
que en nuestra convivencia nos aguantemos, ¿sabes? Porque si no nos aguantaríamos, lo primero que hacíamos, por la primera me voy, por la primera no te tengo por qué aguantar. Nos está dando paciencia, nos está dando a entender y animándonos a soportar los unos a los otros, ¿vale? Para que en amor y con paciencia, y luego dice que, claro, cuando hay quejas, que haya paciencia en ello, y que aguantemos, nos aguantemos unos a otros, como dice Rafa muchas veces, dice, aguantarme, aguantarme. Y es que es así, nos aguantamos unos a otros. No, podemos vernos y tener diferencias, pero la palabra nos insta a decir, aguantaros, tener paciencia, soportaros, tener amor, corregiros. Dice hemos dicho el 12 y el 13, ¿verdad? Dice, el 14, dice el 14, el versículo 14 dice, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Se nos dice que la paz de Dios debe reinar en nuestros corazones y que hemos sido llamados a ser un solo cuerpo. No, el 14, es el 14, el versículo 14. Dice, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Ese es el 14. Antes dice el 14, revestidos de amor. Se nos exhorta a vestirnos de amor, que es el vínculo perfecto, y el amor es la base de todas las demás virtudes. Si no hay amor, las demás virtudes, no. Yo soporto a mis hijos porque los amo. El amor es de todas las, tiene que cubrir y bañar todas las virtudes. La paciencia, el soportarnos, el exhortarnos es por amor. Como hemos dicho muchas veces, porque si a un hermano se le exhorta porque tiene un pecado, no es para señalarlo, es por amor, es para corregirlo, es porque si hay un pecado en él, para que no tenga ese defecto, ese pecado, esa caída, se trata de ayudarlo. Se trata de ayudarlo, no de apuntarlo, señalarlo, criticarlo, no. La disciplina formativa, sí, es lo que hemos dicho, que estamos diciendo en estas enseñanzas, ¿vale? Se trata de amor. Por eso todas las virtudes deben de estar bañadas con amor, como dice el versículo, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Solo por amor estará unida la Iglesia. Y todo lo que hagamos debe estar bañado por amor. Y el mejor ejemplo es el de los hijos. Si aguantas a tus hijos, los crías y los soportas y hagan lo que hagan, es porque los amas y porque los quieres y los estás criando siempre porque los quieres. Porque es el amor, es el vínculo perfecto. Dice el versículo 15, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que sí mismo fuisteis llamados en un solo cuerpo y ser agradecidos. Se nos dice que la paz de Dios debe de irradiar en nuestro corazón a los que hemos sido llamados a ser un solo cuerpo. Esto significa que debemos permitir que la paz de Dios gobierne nuestra vida y guíe nuestros pensamientos y nos haga vivir en armonía con los demás. Solo la paz de Dios. Porque también debe tener amor, pero también la paz gobierne. Porque debe de haber paz, amor y paz. Y que el corazón del creyente y de la Iglesia gobierne esa paz. Y permitir que la paz de Dios gobierne nuestras vidas y nuestros pensamientos. Y nuestros pensamientos, corazón y pensamientos. Debemos de tener paz en nuestros pensamientos. La mente nos juega muy malas pasadas. Yo no sé vosotros, a mí me juega muy malas pasadas. A veces termino enfadado y no tengo paz por pensar. De tanto pensar se me va la paz. Entonces, que la paz de Dios gobierne esos pensamientos que no quita la paz. Porque uno puede llegar terminando enfadado solo
porque piensa en una situación y vive y no tiene paz. La paz no gobierna su corazón. Por eso debemos de tener paz en nuestro corazón en todas las áreas de nuestra vida y que esa paz gobierne nuestros pensamientos. Porque también es la única forma de vivir en armonía con los demás. Si yo no tengo paz aquí, no voy a vivir en armonía con vosotros. Por mis pensamientos, por mis malos pensamientos, porque no voy a tener paz y mis pensamientos me van a turbar y como os veo con defectos, pues no voy a poder estar con vosotros, porque no tengo amor y mis pensamientos no gobiernan una paz. Y va una cosa entrelazada con la otra. Dice el versículo 16, dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos, exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. En el 16 se nos anima a que la palabra de Cristo habite en nosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros con sabiduría. No hablar por hablar, con sabiduría. Esto implica que debemos estar en contacto constante con la palabra de Dios para que nos transforme y nos ayude a vivir de acuerdo a ella. ¿Quién nos va a corregir a nosotros? La palabra. Entonces, para poder disciplinar, tiene que ser bíblicamente. Dios me tiene que gobernar para poder disciplinar a mi hermano. Que de eso se trata. Si yo tengo que ayudar a mi hermano, debo de amarlo, debo de soportarlo, pero debo de ser sabio a la hora de aconsejarle, de exhortarle, de animarle sabiamente. No como hombre, o un consejo como amigo, o un consejo bíblico. Un consejo porque Dios nos ayuda en todas las áreas de nuestra vida. En todas. No hay área que no toque el Evangelio. No hay área que esté fuera del Evangelio diciendo, bueno, aparte de esto, como hombre yo no, o como amigo, pues haz lo mejor para... No. La Biblia nos enseña todas las áreas de nuestra vida. Y para poder ayudar a mi hermano, tengo que ser sabio, porque siempre voy a mostrar el Evangelio y la ayuda de Dios hacia su vida. En cualquier área. Da igual. Ya sea de trabajo, de matrimonio, de amigo, de... no sé. Todo. No hay área que Dios se haya dejado fuera, ni que la Iglesia pueda dejar afuera. Entonces, cuando se está disciplinando, sea la área que sea, la Iglesia debe de enseñar bíblicamente y de aconsejar bíblicamente y de exhortar con la palabra, y para eso debemos estar empapados en conocimiento de la palabra de Dios. Como decía nuestro hermano, ¿qué haría Cristo en este momento? ¿Cómo debe de actuar la Iglesia en este momento? Dice ya queda menos, ¿no? Este punto es importante, ¿eh? ¿Por qué la Iglesia tiene que estar saturada del Evangelio? Una para sí mismo, pero otra para poder ayudar a otros. Amén. Sí, sí, claro. La palabra de Cristo, la verdad que nuestros corazones implica eso. Que el Evangelio tenga la palabra de Dios, el Evangelio gobierna nuestros corazones. También para dar gracias a los hermanos que necesitan en los momentos más difíciles de su vida, poder ayudarles. Eso es disciplina formativa. Importante. Sí, es importantísimo. Yo creo que eso lo vivimos todos. Yo lo estoy viviendo en casa. Cuando uno está saturado de la palabra de Dios y del Evangelio y pasa una circunstancia y nos sentamos a hablar, en esa circunstancia tiene que gobernar, por ejemplo, yo con mi mujer, nos sentamos, pasa cualquier cosita en casa, tal, los niños, no sé qué, no sé cuánto, la palabra tiene que gobernar la situación. Y si yo aconsejo a mi mujer, tiene que estar bajo la palabra y la exhortación y los consejos bíblicos, pero tengo que estar empapado del conocimiento de Dios, acercarme mucho a la palabra
para cuando venga mi mujer o mi hijo o mi hermano, pueda exhortar porque estoy lleno de la palabra. O incluso, mira, en el trabajo. Estos son pues, cosas que vive uno, ¿no? Testimonio, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo veo a alguien triste en el trabajo y entonces yo me acerco, ¿qué te pasa? No te veo mal, estás triste, tal, no sé qué, sí, lo llevo mal, tal. Ya tienes el paso para entrar. Pero si no estás lleno de la palabra de Dios, no puedes meter el evangelio, porque entonces le dirías como un hombre, no, pues tranquilo, pues tómate un café, no sé qué, haz las cosas, no sé qué, ponte contento, la vida bonita. Y hablas carnalmente. Pero si estás saturado de la palabra de Dios, le metes el evangelio, le predicas el evangelio. Y en la casa es así, cuando estamos llenos de la palabra de Dios, aconsejamos bíblicamente, enseguida abres la palabra y dice, confiad, cualquier cosa que digas de la palabra, que estés, o que haya un desorden, y sale esto es un pecado, esto es un desorden, pero tiene que estar siempre la palabra. Debemos de estar, como hemos dicho, saturados de la palabra de Dios para que podamos hacer una disciplina. Si no, no vamos a hacer una disciplina y lo que vamos a hacer con un hermano, por ejemplo. El Mada por el mil, no sé por qué. Otro hermano, ¿vale? Vale. Claro, si vemos, por ejemplo, algo mal en el tema y no estamos saturados, no se le va a disciplinar con un pensamiento para que deje ese pecado o ese error o eso que ha pasado o eso que ha dicho. Lo vamos a apuntar con el dedo y a lo mejor no ven ni siquiera buenas palabras, que sea la primera vez, la primera y la última que pasa esto. Y vamos a decir de esas formas, porque no estamos vestidos con las características de Dios y no está la palabra de Dios gobernando y no estamos edificando. Y debemos de edificarnos con la... Y lo único que edifica es la palabra de Dios. Mi crítica destruye. Mis malos pensamientos me destruyen a mí y destruye las convivencias entre unos y otros. Pero si nuestro corazón está gobernado por la palabra de Dios y nuestras palabras son sazonadas, edificamos la iglesia, así se edifica la iglesia. Podemos hacer daño y en vez de edificar, hacemos daño. La iglesia se edifica con nosotros y sin nosotros. Hacemos daño. Representamos a Cristo y como hemos dicho al principio, el testimonio de Cristo está en juego, porque somos cristianos aquí y afuera. Hay un problema que ha habido en este último siglo, en este último tiempo que nosotros hemos vivido, ¿no? Los 20 años, 30, donde se ha introducido la psicología por causa de que la palabra de Dios no ha abundado en abundancia, se corrompe un peligro. Y la psicología ha entrado en el mundo y se ha creído que el pastor tiene que ser un psicólogo y tiene que aprender psicología para ayudar a otras personas a salir de la psicología. Tenemos que estar saturados de la palabra para ayudar a otros, por medio de las escrituras, a salir de donde. Muy bien, muy bonito. Sí que es verdad, es verdad, es verdad, que la psicología en el último tiempo se ha metido en la iglesia de lleno y parece un psicólogo, pero la psicología humana es intentarte ayudar con tus propias fuerzas. No, está Dios, lo tenemos a un lado. Son buenos consejos, son buenas palabras, pero son sin Dios. Entonces no edificamos la iglesia. En verdad no le estamos ayudando, ¿eh? Le estamos dando buenos consejos carnales, humanos, que sí, pero que no llegan a nada. No se edifica la iglesia con la psicología. Se edifica con la palabra de Dios. Se levanta con la palabra de Dios. ¿No? Vamos a ir con la palabra y vamos a hablar lo que la palabra dice. Y si la palabra nos dice algo contrario de lo que pensamos, lo tenemos que cambiar. El fallo no está en la palabra. El fallo está en nosotros, que igual no lo entendemos o explicamos mal. ¿No? Y es algo que debe de esperar en nosotros, ¿no? Amén. Con la palabra. Con la palabra. Es que si no, en verdad no lo estamos ayudando, ¿eh? Hay buenos consejos, pero para edificar la iglesia a veces estorbamos nosotros con nuestros buenos consejos. Son tan buenos consejos que no ayudamos. Hasta ahí llegan nuestros buenos consejos. Es la palabra de Dios la que edifica la iglesia. Es necesario que la persona que da el consejo
sepa darlo conforme a las Escrituras, pero es que el que lo reciba, dentro del marco de la Iglesia, tiene que ser suficiente lo que él diga, si la palabra lo enseña. Claro. Porque las Escrituras, hablamos de la suficiencia de las Escrituras, ellas no son suficientes para sostener nuestra vida, para aconsejar a nuestra vida, para exhortarnos, para reprendernos, para todo cuando la palabra de Dios es así inspirada, ¿no? Y es útil, ¿no? Y nos prepara para toda buena obra. Entonces es muy importante que la persona que ayuda a otros a salir de los tiene consejos, sea conforme a las Escrituras, que la persona sepa sujetarse a la autoridad de las Escrituras. Muy bien, claro. Claro, hay dos partes, tanto el que da como el que recibe, porque uno está intentando ayudar por medio de la palabra al hermano que ve que está en pecado o hay una falta de enseñanza o una carencia de algo, pero que el que recibe lo reciba. Son las dos partes. Debemos de estar también enseñados para ser enseñados. Debemos de ser enseñables. No estamos totalmente aprendidos. No. Siempre aprenderemos. El tío Manolo, con la edad que tiene y el tiempo que lleva el Evangelio, está para aprender todavía. Porque la palabra, somos imperfectos. Siempre. Vamos a estar aprendiendo. Es verdad, sí. Que a veces creemos que no, en cualquier área estamos muy desarrollados. Muy bien. Lo sabemos, ¿no? Pero yo estaba diciendo, pero esto no es así. Porque venimos a la iglesia y en ese tema que te crees que estás muy desarrollado, siempre sales aprendiendo algo más. Siempre. ¿Verdad? Siempre. Sí que es verdad. De todos los estudios, como estos, y muy importantes que son, los que estamos dando ahora, la disciplina de reflexión, ¿verdad? Que aprendemos. Claro. Se aprende un montón. Y aprendemos todos. ¿Sí? Aprendemos todos. Aunque uno crea que ese tema lo tiene muy. No está tan aprendido. No está tan aprendido, en verdad. Por eso, y luego encima que somos olvidadizos, peor todavía. ¿Rodrigo? Estaba hablando con Manuel que nosotros venimos y renovamos nuestra mente cada miércoles, cada vez que nos exponemos a la palabra. El pastor mencionaba claramente segunda de Timoteo, ¿no? De que toda palabra es suficiente, la escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir. El tema que un psicólogo dentro de la iglesia no puede impartir es justicia, porque esto solo proviene de la propia palabra. Entonces puede ser un consejero de este mundo, pero nunca podrá impartir justicia como si lo hace la palabra. Entonces, cuando tú estás o bien en la disciplina correctiva, tienes que aplicar justicia, pero esta tiene que venir de la propia palabra. Exactamente. Pero casi todo estos versículos del capítulo 3, versículo 16 de 2 de Timoteo, apuntan a una disciplina formativa. Por tanto, quienes son los diáconos o pastores de la iglesia, tratando con problemas en la propia iglesia, de formación de la iglesia, como es ahora que nos estamos formando, tiene que apuntar a la palabra misma porque esta es suficiente. No hay nada más que agregar. Claro, es suficiente. Y es la única que le da vida a la iglesia. Es la palabra. No hay otra. No hay otra. Es la palabra de Dios. Claro, es la autoridad de la iglesia, es la palabra. Y has dicho una cosa. La palabra tiene para todas las áreas de nuestra vida. Para enseñarnos. Todo. Todas las áreas. Todas las áreas. No hay un área toda tan cubierta a través de la palabra. Por eso es tan importante como el que sea sabio, tanto en la iglesia, ¿vale? Tanto el que está disciplinando como el que está recibiendo la disciplina. Que sepa que es para una corrección y sepa que viene de la palabra de Dios para un bien y para un crecimiento y para una unidad. Hay una cosa que siempre tenemos que hacer cuando nos esforzamos y estamos, que sea con mucho. Claro, lo que hemos leído. Claro, exacto, claro. Tiene con dulzura su boca de miel. Por eso dice el 12. Claro, sí, claro, el 12. Está revestido es para eso. Pero tienes que tener compasión. ¿Compasión de quién? Compadecerte de los pecados que otra persona pueda tener. Compasivo con otras personas. El 14 dice, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto.
humildad también para La recibir el humildad. consejo y Exactamente, exactamente. Hay que ser humilde para recibir un consejo, porque uno puede venir con la palabra de Dios para edificar, para corregir, para exhortar, y uno no recibirlo bien. Uno tiene que ser un buen receptor de la palabra de Dios. Porque si no se está corrigiendo para criticar, ni para destruir, sino para crecimiento y para corrección del bien de la iglesia y del bien del hermano. Uno tiene que darse cuenta de lo que las palabras que le dicen que es palabra de Dios y ser un buen receptor. en cuanto a la disciplina formativa, la paciencia es algo necesario. Uh-huh. Porque la formativa no es como la correctiva es hacer un juicio claro en cuanto al pecado que está persistiendo y la persona que está repitiendo. Claro. Entonces ahí es, tú utilizas la paciencia, por eso se ponen los 3 medios, pero lleva es más sentenciadora en el aspecto de decir, o te arrepientes que vas a terminar mal, ¿no? La intención siempre es que se arrepienta a la primera, ¿no? Pero si no, está la espera. Pero la formativa tiene que armarte de paciencia porque hay cosas que cuestan cambiarlas. Claro. De la paciencia para ayudar a esas personas en su discipulado. En el discipulado, se corrige a través de un discipulado, no solo de un consejo, hermano, tal y cual. No, es un discipulado. Por eso hay que tener paciencia, porque un discipulado es largo. Y para que haya un cambio o un conocimiento y el conocimiento que le estás dando en él sea una práctica, es tiempo. Por eso se debe de vestir uno de paciencia, porque un discipulado es largo. Y el que está discipulando le es largo y le puede llegar a ser hasta pesado. A veces creemos que la vida cristiana es como Dios hace cristianos en un molde. Dios no hace cristianos en un molde. Dios talla a las personas. Uh-huh. Un pincel, con un martillo, él va golpeando áreas de nuestra vida y va quitando los residuos que aún quedan. No nos mete en un molde y nos saca, ya soy como Cristo. Es una vida entera. Con un pincel y un martillo, ¿no? Ahí dándole y quitando cosas que realmente estorban en nuestra vida. Eres paciente. ¿Y cómo debemos de ser pacientes? Como Dios ha sido conmigo. Eso es. Claro, cuando dice que perdonadnos como Dios perdona a vosotros. Haz ese ejemplo. Si no, ¿quién ejemplo? Pues el Padre nos ha perdonado por medio de su Hijo. Por días y días y días. Y eso lo único que hace es dar lugar al diablo. Claro. No se ponga el sol de vuestro enojo. Recordad. Claro. Tenéis lugar al diablo, porque el enojo puede durar varios días y por causa de rencor dan lugar al diablo. Es así dice las Escrituras. Ahora, debemos de ser perdonadores y ser pacientes con los pecados de otros. Señor. Claro. Dios lo ha hecho con nosotros. Es que es eso. Se derrumba a ti tu enfado y tus pensamientos cuando piensas, es que tengo que ser paciente porque Cristo fue paciente conmigo y es paciente. Así es. Y como estamos en el proceso de ser como Cristo, ahí se derrumba todo. ¿Y cómo no puedo perdonar yo si Cristo me ha perdonado a mí? Una persona mala y pecadora. Y tiene paciencia. Si Él me ha perdonado a mí, ese es el ejemplo que nos da. Que nos dice la palabra. Y dice el 17, dice, y todo lo que hacéis, sea la palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Aquí se nos exhorta a hacer todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Jesucristo. Significa que debemos vivir nuestra vida en obediencia a Cristo y todas nuestras acciones sean guardadas por su amor y por su gracia. Todo lo que hagamos. Estamos ayudándonos en este camino difícil. Es un camino difícil, es un camino que a veces se nos pone cuesta arriba, nada fácil, pero lo bueno es que Dios está con nosotros. Es el poder de Dios obrando en nuestro interior. Si no, no podría ser.
Por eso está todo esto, porque Dios está obrando en su iglesia. Si Dios no obrase, esto serían palabras vanas, serían palabras imposibles. Todas las disciplinas sería imposible, todos los consejos serían vanos. Pero como Dios está con su iglesia y en su iglesia, y somos su cuerpo, somos su esposa, somos su templo, el poder de su Espíritu está obrando en nosotros. Entonces ahora sí, ahora es cuando las disciplinas formativas valen, funcionan, están, crecemos y entendemos. Y todas estas clases es para que crezcamos y entendamos porque somos iglesia. Que eso es lo más grande. Somos la iglesia de Cristo. Y el Espíritu de Dios, su poder está obrando para que esto se lleve a cabo. O sea, ¿se pueden llegar a una persona a corregir? Claro, porque Dios está orando para que esa persona cambie, por medio de su palabra. Y estas clases pues están para darnos a entender todo esto. Son cosas que a lo mejor podemos pasar de largo o no entenderlas simplemente. Y pararse en estos estudios y darnos a entender esto nos hace recapacitar. Nos hace entender lo que no entendemos o lo que pasamos por alto. Y la Iglesia de Cristo, en gracia y verdad, se está edificando. Por eso estamos dando estos estudios tan hermosos para nosotros, para que entendamos y que nuestros ojos sean abiertos a la obra de Dios en medio de nosotros. Se está haciendo una obra. Dios está involucrado en ello. Se va a hacer la obra. Dios está involucrado con su iglesia. Por eso nos exhortamos. Por eso damos a entender estas clases de las disciplinas formativas, porque sabemos que el que verdaderamente está formándonos es Cristo. Y estamos creciendo, y nos estamos uniendo, y estamos entendiendo la unión. Y como somos imperfectos, somos un cuerpo imperfecto, Dios nos está formando al carácter de Cristo por medio de su palabra. Dios está involucrado. Lo mejor de todo es que Dios está involucrado. Y bueno, hasta aquí, hermanos, la clase. Tenéis aquí las preguntas, ¿vale? Para que vayáis haciéndolas de este tema, ¿vale? Que hemos dado. Todas las preguntas están en estos versículos. Yo verdaderamente estos deberes los he hecho. He hecho todos los que hemos hecho y créanme, es tremendo. Porque te hacen ir mucho a los versículos, mucho pararte, mucho darlo a entender. Por eso os aconsejo que estas preguntas las hagáis. Que lleguéis a hacer los deberes. Es para un mejor entendimiento de lo que hemos estado hablando. Hemos estado hablando, se han abierto, hemos estado abriendo un poquito los versículos para llegarlos a entender un poquito mejor. Pero podréis llegar a entenderlo un poquito mejor si hacéis los deberes, porque son preguntas que te llevan a los versículos, que te hacen pensar los versículos, que te dan más luz por las veces que estás mirando el versículo. Créeme que es enriquecedor hacer estas preguntas que vienen en este libro, ¿vale? Entonces os animo a que hagáis las preguntas que tiene el tema ¿no? De la segunda semana de la disciplina formativa edificando la iglesia, mis hermanos, ¿vale? Y bueno, pues hasta aquí esta corta clase, no habrá sido muy larga, pero bueno, ha sido para ver un poquito los versículos de Colosenses y poder meditarlos en ello. Y que ya os vuelvo a repetir, os animo para que volváis otra vez a los versículos que hemos dado, ¿vale? Somos muy olvidadizos y haciendo los estudios lo volvéis a recordar otra vez, ¿vale? Bueno, hermanos, sube nuestro hermano Rafa, que Dios os bendiga.